Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo encuentro que hemos organizado entre Pauta y KPMG. Soy Gabriela Villalobos, en general hablo de economía, finanzas, mercados, negocios y hoy vamos a abordar uno de los aspectos de este tema que tiene que ver con la sostenibilidad en el amplio sentido de la palabra. Los temas ambientales, los temas sociales, los temas de gobernanza los hemos ido abordando en estos encuentros con KPMG y hoy estoy muy bien acompañada, como ustedes verán, con María Julia Arana, gerente senior de KPMG en temas ESG. María Julia, ¿cómo estás? Gracias, Gabriela, por esa bienvenida. Gracias a todos. Muy bien. Estoy muy bien acompañada y además nos acompaña un panel muy interesante el día de hoy, porque hoy vamos a hablar de comunicación y sostenibilidad y de un tema muy importante que es el greenwashing. Claro. Así que tenemos mucho para contar el día de hoy. Sí, greenwashing, que es esta práctica donde la comunicación no está alineada o no está comunicando de manera 100% sincera lo que son las políticas en términos medioambientales, ¿o no? Así es un término muy usado, obviamente anglosajón, pero habla del lavado verde, ¿no? El greenwashing, que es esta sobrerepresentación o tergiversación de algunos aspectos ambientales, de algunos beneficios o características ambientales de un producto o una empresa que, sea voluntaria o involuntariamente, no siempre estar en correlato con lo que es el producto. Entonces hoy vamos a tener un panel muy interesante de invitados. Vamos a ver algunas guías que indican cuáles son las buenas prácticas para poder tener una buena comunicación vinculada a la sostenibilidad y vamos a hablar también sobre los proyectos de ley y las leyes vigentes vinculadas a este tema. Sí, tú lo decías, vamos a tener un panel de conversación con representantes de la Fundación Basura, representantes de la Cámara de Comercio de Santiago y también de KPMG. Pero antes de ir a esa conversación, tenemos a nuestro primer invitado, a Pablo Urbina, director ESG en KPMG Chile. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por la invitación, muy contento de participar junto a ustedes y encantado de poder presentarles lo que estamos viendo enfrentados desde las empresas con con este término, greenwashing, pero que se viene discutiendo hace mucho tiempo, no solamente en Chile, sino que también en el mundo, y voy a explicar, contextualizar de dónde viene y cuál es el tránsito fundamental con esta temática. Adelante entonces con la presentación, Pablo. Mira, hoy en día se habla de este greenwashing y los desafíos para una comunicación sostenible. Entendemos que las empresas están avanzando fundamentalmente en cómo comunicar sus dimensiones tanto económicas, sociales y también con el medio ambiente. Y para eso fundamentalmente tenemos que entender de qué es el greenwashing, ¿ya? El greenwashing es un término usado en la década de los 80 principalmente por personas que tenían una corriente ambientalista sobre una representación o tergiversación de lo que significa hoy en día esta información intencional o involuntaria de las prácticas ambientales, ¿ya? De una empresa o los beneficios ambientales de un producto o un servicio. Existen muchas declaraciones, autodeclaraciones, y lo que viene hoy en día a enfrentar es cómo hacemos una comunicación responsable con los atributos correctos, y para eso se han definió en el mundo un espacio que parte en Inglaterra y que Fundación Basura, que ustedes van a conversar un ratito más, lo aterrizó también a Chile con estos 7 grandes alertas para identificar los greenwashing. Primero, hubiera un compromiso con el medio ambiente sin decir en concreto cómo, ¿ya? Utilizar imágenes confusas o sugerentes que podrían ser interpretadas de distintas maneras, utilizar palabras, frases ambiguas, complejas, que pueden tener una distinta interpretación, frases irrelevantes potenciando un atributo ecológico cuando lo demás no son. Aludir a frases como el mejor de los males sin realmente transparentar. Y lo que vamos viendo con estos 7 es cómo realmente las empresas se están incorporando y que las distintas formas de comunicar, las distintas personas, las distintas agencias también de publicidad que hacen las campañas están identificando correctamente para poder ejercerlo de una forma correcta. No me voy a tener en cada una de ellas, pero sin duda que lo que hoy en día tenemos que avanzar es entender esto del greenwashing, pero también existen una serie de otras malas prácticas y con sus términos. Solamente me voy a detener en uno que creo que es la
la contra, que es el greenwashing, que es cómo las empresas, si bien tienen que identificar para no caer en el greenwashing, pero tampoco deben caer en el greenwashing, que es no reportar, quedarse callado por temor a que sus políticas no sean bien recibidas por los consumidores. Entonces, creo que es sumamente bueno conocer esto para que las empresas también tengan el abanico y lo entiendan correctamente. Lo otro, hay un contexto sumamente interesante internacional de la Unión Europea con una norma que viene a regular esto, ya recientemente. Nosotros en Chile tenemos también un contexto, hay una ley del consumidor y hay un SERNAC que ha estado también fijándose en cómo se están haciendo las distintas campañas de los productos. Y también se está discutiendo un proyecto de ley en el Congreso que viene a regular lo que hoy en día estamos conociendo como greenwashing. Y esto también aumenta la percepción y esto es sumamente interesante porque se ve solamente que es Europa, Estados Unidos, Asia, donde los riesgos de greenwashing se aceleran para las empresas con base en Europa, pero también en Norteamérica. Y lo interesante es que un estudio de Fundación Chile que recogió qué es lo que estaba pasando en Chile, el 95% de las comunicaciones estudiadas habían cometido un error en las diferentes formas de cómo se estaban acercando. Entonces, creo que es sumamente interesante que las empresas vayan identificando correctamente lo que se está dando cuenta acá, porque como consecuencia vemos que hay una crisis de confianza en los grupos de interés, están un daño de la reputación, hay multas financieras que se va a venir según el proyecto de ley, cómo está tramitándose, que pueden ser realmente interesantes para las empresas para dimensionar el orden de magnitud, y también es una limitación de una publicidad futura también, de que las empresas que sean sancionadas como el proyecto de ley, como está hoy en día discutiéndose, no van a poder hacer publicidad en el futuro. Entonces vemos que se habla mucho de la confianza de los consumidores. Los consumidores hoy en día están acercándose a marcas con propósito, con marcas que realmente estén incorporando los atributos responsables, pero se necesita entender de una forma holística, porque de lo contrario realmente lo que vamos a ver enfrentado, que hoy en día ya hay normas que ya fijan ciertas posturas más allá de la buena voluntad. Y casos internacionales de bancos internacionales, tanto Europa como Estados Unidos, ya han fijado ciertas posturas. Morningstar elimina el 27% de los fondos sostenibles europeos tras una nueva revisión de sus prácticas. Y así vemos de distintas. Retail también porque toca muchísimos clientes, consumidores, también está fijándose muy bien en los productos, los servicios, de cómo están incorporándose la etiqueta para poder dimensionar esto. Y esto vemos que las empresas que gestionan proactivamente una comunicación sostenible mitigan riesgos, ¿ya? Y lo decimos nuevamente, los consumidores están buscando productos y servicios, pero les interesa que los productos que estén marcados con ciertos atributos realmente cumplan. Los análisis de las partes interesadas sobre este lavado verde, la anticipación permite la diferenciación también, las normas se complejizan y necesitamos como una consecuencia es ganar confianza, y tanto las empresas, los consumidores lo que buscan eso, y creo que cuando se enfrenta a una comunicación sostenible sobre estas temáticas es donde se tiene que demostrar la madurez que las empresas están abordando sus prácticas cotidianas. Una buena práctica, la Cámara de Comercio de Santiago, y lo van a detallar en el panel, lanzó hace unos días atrás una guía de comunicación sostenible, y eso también es sumamente interesante porque a las empresas les da pautas para ir vinculándose de una buena manera cuando todavía no tenemos una ley, pero sí desde la buena práctica podemos compartir que las empresas vayan incorporándose, entendiendo mucho más de esta temática que tiene una corriente, como decía, en Europa, pero que llega fundamentalmente en los últimos años a Chile, y es por eso que se está discutiendo una norma también en Chile. Entonces,
vemos que los antídotos para este greenwashing son materialidad y transparencia. Necesitamos utilizar afirmaciones claras, abordar el alcance y la relevancia del dato, ser transparente, utilizar únicamente certificaciones confiables, no autodeclaraciones que hoy en día realmente le vienen a hacer muy mal también al consumidor, no confiar únicamente en las compensaciones de carbono y empoderar y educar al consumidor. Creo que el consumidor está muy atento a esto, las marcas creo que están sintonizando, sabiendo también que cada vez más campañas de publicidad están asociadas a los temas ambientales, y es por eso que KPMG Global lanzó hace unos días atrás un estudio sobre greenwashing y sobre la legislación internacional en la que participó también KPMG Chile. Y eso lo pueden estar disponible, lo pueden revisar en la web, donde es sumamente interesante porque hay muchísimos países que participan para entender cuál es esta corriente y que no es simplemente en Chile que nos interesa, sino que se está discutiendo en todo el mundo. Y nosotros como KPMG en Chile también podemos apoyar también a nuestros clientes, las empresas, para poder hacer esto assessment en greenwashing, para poder revisar lo que están poniendo a disposición, ya sea de compromisos ambientales, revisar también el sitio web con los compromisos y los productos, es algo que nosotros nos permite también acompañar para que realmente no se puedan acercar de una forma correcta a una comunicación sostenible para poder llegar a las confianzas de los consumidores. Eso es lo que hoy en día les quería compartir con esta presentación. Interesante la presentación de Pablo, sobre todo en cómo este concepto en realidad surgió ya hace un buen tiempo y la legislación recién ahora parece estar poniéndose al día con esto. Así es, bueno, la novedad es la legislación europea, que nosotros como región latinoamericana y como Chile vamos a estar también atentos a cómo evoluciona esa ley, pero también en Chile el proyecto de ley viene a poner en agenda por lo menos el tema de la comunicación sostenible y el greenwashing en las agendas corporativas. Pero queremos ir más allá de eso, queremos también conversar, y para eso tenemos un panel súper interesante sobre cuáles son las buenas prácticas y cómo prevenirlo también, ¿no? Antes de caer ya en el tema del legislativo y cómo es el castigo frente a esa mala práctica, bueno, cómo lo prevenimos, y creo que tenemos un panel súper interesante para esa conversación. Sí, tenemos grandes invitados. Está sentada aquí con nosotras Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación de KPMG y de Radio Pauta. Tenemos también a Andrés Martínez, socio líder de asesoría legal y tributaria de KPMG Chile. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Y también está con nosotros Tamara Ortega, directora ejecutiva de la Fundación Basura. Muy bienvenida a este encuentro. Muchas gracias a ustedes por considerarnos. Bueno, hoy tenemos un panel interesante, como vemos, y vamos a partir esta conversación primero con Verónica. Vero, muchas gracias por estar en este panel. Entiendo que desde la Cámara han estado impulsando la conversación sobre la comunicación sostenible y el greenwashing desde hace ya varios meses y años, pero con mucho más actividad este último tiempo, sobre todo por este proyecto de ley que surgió en Chile y que nos interesa conocer, por un lado, cuál es la opinión desde la Cámara de un proyecto de este tipo y de que se salga a regular este tema, y también luego contarnos sobre esta guía y las buenas prácticas que se presentan en esta guía. Muchas gracias de nuevo por la invitación, y de verdad el análisis y el estar monitoreando qué pasa con el greenwashing, que nosotros además lo hemos querido desacoplar de lo verde e instalar el tema de la sostenibilidad en general. Ojalá hablemos de sustainability washing, que parece un término medio anglo, medio complejo, pero en verdad es ver de alguna manera todas las prácticas vinculadas a la sostenibilidad, las prácticas ASG, no solo lo ambiental. Desde ahí, desde el término incluso conceptual, partimos de pronto generando una desinformación en los consumidores y en la ciudadanía en general. Y respecto del proyecto de ley, respecto del proyecto que existe en Chile, tenemos algunos reparos respecto incluso conceptuales de ese proyecto de ley, y más bien quisimos anticiparnos a la legislación, y creemos muchísimo también en la autorregulación. Ya, de hecho, parte de esta guía que estamos lanzando
estamos en alianza con otras organizaciones que también son expertos en la autorregulación en Chile, como es el CONAR, que es el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, con la Asociación Nacional de Avisadores de Chile, con AMDD, que es la Asociación de Medios Digital y Datos, con FOCO, que son expertos en comunicaciones estratégicas, la Cámara Chilena de la Construcción, y desde el punto de vista ciudadano, que también creemos que es importante ahí que nosotros como consumidores, como ciudadanos de a pie, como se dice, también vayamos conociendo estos conceptos vinculados a sostenibilidad y por lo tanto comunicarlos de manera adecuada. Y ahí precisamente Fundación Basura, que nos acompaña hoy día, y también Kiklos son parte de esta alianza y de este trabajo mancomunado para de alguna manera anticiparnos a que exista una regulación y que las organizaciones de alguna manera vayan teniendo mayores herramientas a la hora de comunicar. Y las comunicaciones también lo que identificamos que son múltiples. Ya no solo son los avisos publicitarios, sino que tenemos los reportes de sostenibilidad, tenemos las marcas. Muchas veces vemos que hoy día las marcas se abanderan con algunas causas socioambientales y las vemos vestidas de múltiples colores, de hojas, de campañas, etcétera, que también es una forma de comunicar, y que si esa comunicación no viene muy de la mano con prácticas concretas de la organización, es lo que conocemos hoy día como washing, ¿no? Y existen no solo el green vinculado a lo ambiental, sino que también con causas sociales. Existe el whitewashing, brownwashing vinculado a causas como de personas con tez de color o poblaciones indígenas muchas veces. Hasta el pet washing, vinculado a campañas animalistas, y como vemos que también ahí se escriben todo tipo de atributos de animales felices, etcétera, que muchas veces no tienen un respaldo. Entonces, hay muchas son las variantes y los temas que creemos que las organizaciones y las empresas particularmente todavía tenemos que aprender para poder comunicar adecuadamente la sostenibilidad. Claro, tú hablabas de la autorregulación, pero yo sé que desde la Fundación Basura también han sido partícipes bien activos en lo que es la discusión de esta ley. ¿Es necesaria? Es necesaria. Más allá de la autorregulación, entonces. O sea, nosotros no creemos que sea uno o lo otro, no son excluyentes en esto. La idea es que se vengan a complementar. O sea, como dice Vero acá, la idea es que todo nazca de la autorregulación. Pero si vemos al final en la realidad o en la práctica, no cubrimos el 100% con eso. Entonces la idea es que la legislación nos pueda apoyar y nos pueda acompañar en este camino, que como bien comentaba Pablo antes, es algo que va en su vida, ¿cierto? Las tendencias de consumo hacia lo sustentable, hacia lo responsable, es una tendencia que va creciendo y esperamos que siga creciendo. Pero a su vez también han ido creciendo este greenwashing muchas veces por desconocimiento. No es solamente algo voluntario que generalmente decimos como no, las grandes empresas, las grandes marcas. No necesariamente es algo que se hizo a propósito, pero sí es importante aquí lo que está presentando Vero, o sea, tener las herramientas necesarias, tener la asesoría necesaria, pero por otro lado no nos podemos quedar solo en las voluntades, que vendría siendo esta autorregulación, que si bien es cierto, hoy en día existe, pasa mucho, hay muchas empresas que están a favor de esto y lo están comunicando de forma transparente, por así decirlo. Nosotros en la Fundación igual intentamos visibilizar, por ejemplo, estas grandes empresas que tienen buenas prácticas. Igual necesitamos que la legislación, que el marco legal nos vaya regulando, y para esto mismo, para que nos pueda entregar un marco, desde dónde hasta dónde, qué es, definiciones, etcétera. Entonces igual no es excluyente como tal, sino que la idea de esto venga a complementar las distintas guías, los distintos lados. Desde la Cámara de Comercio trabajan más con el área empresarial, nosotras trabajamos desde las empresas, trabajamos con el sector público también, y principalmente lo que es consumidor y consumidoras desde la sociedad civil. Entonces la idea es que este avance, como en todas las cosas, sea muy colaborativo, sea de las distintas partes, y que podamos avanzar de forma paralela, porque es la única forma efectiva que vamos a poder tener finalmente para avanzar a la velocidad que necesitamos avanzar en temáticas de sustentabilidad. Claro. Así que, cerrando la pregunta,
es necesaria. Perfecto, súper interesante y aquí me gustaría involucrar a Andrés, que es de nuestro equipo legal de KPMG, porque partiendo de lo que dice Tamara, bueno, siendo necesaria una regulación, ¿qué tal es el proyecto que se ha presentado? ¿Cómo tú desde tu expertise puedes darnos una orientación de qué incluye esta ley, qué es lo que viene a regular? Y también, como decía Pablo, KPMG ha hecho un levantamiento de las regulaciones sobre greenwashing o sobre legislaciones de greenwashing, y quisiéramos saber también tu perspectiva de cómo se relaciona con esta ley europea y cómo se ve el panorama legislativo para las empresas de acá en adelante. Sí, mira, me gustaría partir con eso último porque el mirar un proyecto de ley en particular fuera del contexto de desarrollo normativo que están teniendo las empresas y el sector empresarial en Chile puede ser un poco mezquino. Leyes como esta podemos discutir si son necesarias o no, son una realidad de todas maneras, es una tendencia que está a nivel mundial. En nuestro reciente informe analizamos cerca de 45 jurisdicciones comparadas donde existe algo de regulación, ya sea por vía más voluntaria, a través de normas legales o otras directivas, pero el tema está instalado en las empresas, está instalado en el mundo de las gerencias y de cómo comunicar la sostenibilidad y cómo comunicar al final del día transparentemente lo que se hace y los impactos que genera la producción. Pero de todas maneras, en nuestro país, en el contexto particular que estamos hoy día, también hay una serie de otras iniciativas que, por así decirlo, van tangencialmente abordando otros elementos también desde la perspectiva ambiental, desde la perspectiva social, desde la perspectiva de gobierno. Estamos subiendo como país varios estándares en distintas materias. Por ejemplo, tenemos una ley bastante pesada, que es una ley de delitos económicos y ambientales, que entra en plena vigencia ahora el 1 de septiembre, donde nos ha tocado ver personalmente el esfuerzo que están haciendo las empresas por ponerse al día, por establecer departamentos de cumplimiento, por tener sistemas de monitoreo robustos, por tener en la agenda y en la preocupación interna a nivel de los directorios, preocupaciones reales de, al final del día, incorporar estas distintas materias, claro, un poco con la ley del garrote, en términos de que hay sanciones penales detrás de esto y muchas veces el ser humano actúa así cuando tenemos que esperar algún instrumento punitivo para actuar, pero efectivamente se está moviendo y se está haciendo un esfuerzo importante de ponerse al día en ciertos estándares. Entonces, la norma en sí, en particular, entrando en contexto, es una norma bastante sencilla, la verdad, una norma que el articulado es bien corto, lo cual en general, como técnica legislativa, muchas veces preocupa porque deja mucho espacio en blanco, mucho a la interpretación judicial, donde se establecen más principios que definiciones exactas. Y lo que uno sí podría rescatar efectivamente, que es decir, mira, por lo menos aquí va a haber una línea de base, que es decir, mire, si usted cumple con la normativa ambiental mínima básica que están en los distintos cuerpos legales de nuestro país y particularmente en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, si usted cumple con eso, no me puede hablar de que es una empresa sostenible y no me puede vender o no me puede hacer marketing a partir de que es una empresa sostenible porque está cumpliendo directamente con el mínimo legal. Si usted va con un esfuerzo voluntario, con algo adicional a eso, bueno, y ahí empecemos a hablar de sostenibilidad o compromisos voluntarios más allá. Entonces, ahora, ¿cómo medir eso? ¿Hasta dónde llega el punto? Como lo decía Pablo recién, va a ser muy importante las aseveraciones que hacen las empresas, los compromisos que se toman y las autodeclaraciones diciendo yo soy esto, yo soy lo otro, porque claro, efectivamente con normas como esto, la autodeclaración es más peligrosa que de repente no decir nada. Entonces también hay que el trade-off de no comunicar, no salir adelante, tomar alguna causa, puede ser incluso un desincentivo, porque efectivamente lo que establece esta norma son multas, son procedimientos judiciales pesados, entramos en un mundo de ley de protección al consumidor en términos procesales. Entonces, es un mundo relativamente complejo donde las empresas van a tratar de evitar llegar porque implica costo, implica litigación, implica fronting con efectivamente stakeholders, consumidores. Entonces, yo me quedaría con un paso un poco más atrás diciendo quedémonos con los esfuerzos que hoy día están realizando las empresas, que tenemos, insisto, una serie de otras normativas, una serie de otros cuerpos legales que nos ayudan sobre la materia
y no sobreregulemos cosas que no necesariamente tenemos la madurez como mercados o como profundidad en términos de casuística, como lo que ocurre en Europa, que muchas veces estamos mirando. Sí, y ahí complementar también, Andrés, de que efectivamente, aun cuando exista el temor de ser multado y ser cauto en lo que uno sale a enunciar, del otro lado también, desde este ecosistema de sostenibilidad que impulsamos, también hay una demanda de transparencia. Entonces entran en contradicción de esas dos fuerzas, donde por un lado, efectivamente, la empresa teme salir a enunciar por el miedo de la multa y del castigo, pero por otro lado tiene a sus inversionistas, a sus grupos de interés en general, que están exigiendo efectivamente que se transparente. Y sobre todo creo que aquí es lo importante, y para conectar quizás con la guía que publicó la Cámara de Comercio, es, bueno, transparentemos, pero ¿cómo? El cómo es lo importante, ¿no? Y efectivamente, ¿cuáles son, Vero, ahí conecto contigo, las prácticas que ustedes creen que son las buenas prácticas para evitar caer en estos greenwashing, sustainability washing, que me gusta ese término, el de sustainability washing, y cómo podemos enfocarnos en esta exigencia de transparencia, pero sin caer en estas malas prácticas? Ahí efectivamente, María Julia, estamos en este trade-off, ¿no? Entre las ventajas que tiene salir a comunicar adecuadamente por las exigencias de transparencia, pero también porque hace un mejor engagement con todos los stakeholders. Montones de estudios hoy día avalan el hecho de que aquellas empresas que declaran sus prácticas de sostenibilidad adecuadamente, el salto reputacional es enorme. Entonces yo me quedaría más bien con el vaso medio lleno de lo positivo que es salir a comunicar los cientos de prácticas que nos constan que hoy día las empresas están desarrollando, ya sea por una mayor exigencia de los mercados o por una mayor exigencia regulatoria. Y ahí en este estudio que hicimos, yo diría que encontramos varios hallazgos porque nos juntamos ya no solo con las áreas de sostenibilidad que son los evangelizados, sino que nos juntamos con muchas de las áreas que hoy día tienen que poner en práctica la comunicación de la sostenibilidad. Las áreas de marketing, las áreas de asuntos corporativos, las áreas de relaciones con los inversionistas, las agencias de publicidad, las agencias de medios digitales, las propias agencias de estrategias comunicacionales, que muchas veces preparan los discursos para los CEOs o para los directorios. Y ahí yo diría que encontramos 5 brechas que son el origen probablemente de los errores comunicacionales y es donde probablemente hay que ir a abordar y a superar esas brechas. La primera tiene que ver con una brecha taxonómica. ¿Cómo sería eso? Y eso tiene que ver con conceptos. Nos ha llegado en los últimos años una avalancha de nuevos conceptos vinculados a sostenibilidad. Biodegradabilidad, reciclabilidad, si es que es compostable o no es compostable, nuevas normativas como materialidad, sostenibilidad, cadena de suministro sostenible, en fin. Cambio climático, curvas de abatimiento climático, no tengo idea. Muchos conceptos que cuando tú los quieres expresar en publicidad, nadie entiende muy bien, incluso la palabra sostenibilidad. A muchos tú haces una encuesta y dices ¿qué es sostenible? Te dicen verde, green, partiendo de la base de sostenibilidad, que es ASG, ¿no? Entonces, nos toca aprender y nos toca estudiar, y no solo a las áreas de sostenibilidad, sino que a todas las áreas de las compañías. Eso es uno, brechas de conceptos. Lo segundo tiene que ver con declaraciones que tienen que estar vinculadas a acciones. Estamos llenos de compromisos, me comprometo con los ODS, me comprometo con el cambio climático, me comprometo con la, no sé, Agenda 2030, y esas declaraciones, si realmente no tienen bajadas en prácticas concretas, eso podría ser un washing. Porque yo digo que estoy comprometido con el cambio climático, pero resulta si tengo 0 acción, no me sirve, es vacío. Lo tercero tiene que ver con, muchas veces teniendo una política, tengo que corroborar que esa política se esté cumpliendo. Son desafíos que son grandes, ¿ya? Lo cuarto tiene que ver con las áreas de comunicaciones más empoderadas en su rol.
porque lo que aprendimos también acá es que el ritmo de las áreas de marketing es otro ritmo. Es decir, si tú estás sacando cientos de avisos por mes, si tienes un pool de 45 marcas, no puedes estar visando cada aparición en mis redes sociales. Entonces necesito que las áreas de comunicaciones entiendan estos conceptos y estén coordinadas entre sí y no dependa del criterio de la persona de turno que le pareció que decir que somos la empresa más eco-friendly, que es una falacia porque nadie sabe lo que es eco-friendly, lo encontró fantástico, ¿ya? Y lo último, alinear incentivos. También, si yo pongo incentivos de venta, que necesito que crezcan mis ventas en un 10% con una campaña y resulta que me da lo mismo como, entonces también es importante ese tema de... Sí. Bueno, son consejos bien prácticos y concretos sobre cómo desde el punto de vista comunicacional también podemos hacernos cargo de este desafío que es evitar el greenwashing. Ahora, Tamara, desde la Fundación Basura, ¿cómo ven ustedes el rol que debe jugar el sector privado en esta materia? Es tremendo, pero es tremendo al igual que los otros sectores también. O sea, nosotros como consumidores y consumidoras, o ciudadanos de a pie, como le llamó la Vero, también somos quienes modelamos un poco el mercado de forma muy pasiva, pero finalmente está en nosotros y nosotras nuestro poder o decisión de compra. Y la empresa o el sector privado es finalmente quien tiene que responder a esto. Entonces, nuevamente aquí es avanzar en algo colaborativo en paralelo. Entonces el sector privado, yo creo que pasa mucho esto que, claro, tiene un poco de susto de cómo lo comunica, de qué hago, qué me van a decir, etcétera. Pero en ese sentido creo que es fundamental ser transparente. Y finalmente es lo que creo que todos y todas buscamos acá y se busca con este webinar, ¿cierto? Es fundamental que la transparencia esté y de esa forma en el fondo vamos a poder paliar o vamos a poder subsanar muchos de estos conceptos que hablábamos, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es biodegradable? ¿Qué es sustentable? ¿Qué es? Porque claro, aparecen estos conceptos y pasa mucho que hay mucha desinformación en los conceptos, como decía la Vero, en los conocimientos. Me pueden poner las certificaciones, pero ya no tengo idea de qué certificaciones son de verdad, no son de verdad. Entonces, si finalmente lo que yo voy a comunicar de forma transparente y que, como decían acá, sea que sea sobre la norma, que no sea lo que me están exigiendo, no sé, por las distintas legislaciones que tenemos. Entonces, ahí está el punto a favor o el punto que viene a continuación. Y si bien es cierto, creo que desde la sociedad civil o muchas veces se tiende a pensar como que la grande empresa o el sector privado es como el negativo de la película. Y a nosotros nos pasa bastante porque trabajamos desde la sociedad civil, trabajamos con las personas en los territorios y ahí creo que hay que acortar esa brecha. Acortar esa brecha que el sector privado es el malo de la película y al revés, poder trabajar de forma mancomunada, poder derribar estos mitos. Nosotros desde la Fundación intentamos visibilizar bastante prácticas de grandes empresas, los contactamos directamente como, hola, vimos que están publicando esto, ¿cómo podemos apoyar para nosotros también poder visibilizar esto desde un nicho que tenemos que es mucho más particular y que muchas veces el sector privado no llega? Y ahí es donde hacemos convenios, por ejemplo, de colaboración, que estamos con la Cámara de Comercio, les escribimos, por ejemplo, hace poco a CCU para poder mostrar la planta de reciclaje que ellos sacaron hace poco, inauguraron hace poco, porque también esta brecha de desconfianza que existe desde la sociedad civil, nosotros somos un ente, un actor clave en eso. Entonces, la idea es poder articularnos entre nosotros para fomentar, para visibilizar estas buenas prácticas y sacarle esta cara del malo de la película del sector privado. Porque efectivamente hay muchas empresas haciendo las cosas bien y queriendo hacer las cosas bien y es ahí donde tenemos que apuntar. Y para el que no, bueno, ahí vamos a apuntar por la ley de greenwashing. Sí, bueno. A propósito de eso justamente, Andrés, ¿qué tanta conciencia existe en las empresas actualmente del greenwashing y del riesgo que supone? Sobre todo desde el punto de vista que en algún minuto pueden estar transgrediendo la ley, si es que se aprueba. Sí, como te decía,
más que el concepto en particular de greenwashing, hoy día el contexto general de las empresas es mirarse, inspeccionarse internamente respecto a una serie de riesgos y una serie de conductas y normativas que están cambiando el estándar en muchas materias. Como decía, tenemos temas laborales, una ley Karim que entra en vigencia próximamente, convenios internacionales, leyes de distinto tipo. O sea, el ejercicio de las empresas lo están haciendo, no necesariamente en particular con este concepto, que es uno de tantos que se tienen que hacer cargo. Por lo tanto, en la práctica, las empresas cómo están respondiendo es generando figuras de cumplimiento interno, generando figuras de auditoría, generando figuras de revisión, por así decirlo, del ámbito comunicacional, de poner un doble check, de poner una mirada un poco más fría fuera de una campaña publicitaria, de una pieza de marketing que puede ser muy atractiva, pero mirándola dos veces, insisto, no por el lado del riesgo a la pena o el riesgo a la multa o eso, sino que incluso cuidando su propia marca, de no salir a decir cualquier cosa por ganar un poco más o tener al generar algunos ingresos extra. Entonces, eso se está dando y yo creo que va a venir con mucho más fuerza, insisto, a partir de todo el panorama que estamos viendo del compliance en general a nivel de las compañías. Y ha cubierto un nuevo rol también este tema de compliance, Andrés, el rol del directorio, del gobierno corporativo. Creo que ahí también, conectando con lo que decía Vero, en una de estas brechas, quizás esta bajada, este compromiso que tiene que tener el gobierno corporativo de generar esta cultura donde no solamente venga, digamos, la bajada desde el área de comunicación o del área de sostenibilidad, que son las más especialistas en este tema, sino que sea toda la organización completa, más allá de las empresas, pero toda la empresa completa la que esté atravesada por esta cultura común y estos mandatos de cómo debemos gestionar la sostenibilidad y comunicar la sostenibilidad, ¿no? ¿Y cómo ha cobrado desde tu experiencia también en la aplicación de estas normativas, de los modelos de prevención de delito, cómo ha ido cobrando relevancia el directorio y el gobierno corporativo en este sentido? Bueno, efectivamente, esto pasa desde la alta dirección hacia abajo. Si no tenemos a la alta dirección, llámalo directorio, gerencia, dueños de las empresas, comprometidos realmente con estos esfuerzos, con esta cultura de compliance, todo lo otro pasa a ser cosmético o directamente algo que no va a trascender o no va a generar un cambio cultural a nivel de la empresa. Y estamos hablando de que sea un compromiso cierto en términos efectivos, que se le entreguen recursos, que se le entreguen presupuestos, que se le haga seguimiento a los planes de acción, que se tenga dentro de las agendas de los directorios. Y eso está pasando muy fuertemente. Y también tenemos algunos instrumentos. Por ejemplo, tenemos ciertas normas de carácter general de la CMF que regulan, en cierta manera, la información en términos de los estándares de sostenibilidad. Hay esfuerzo importante de revelación de información al mercado. Tenemos guías importantes también por la Asociación de los Fondos de Inversión, que están respondiendo también por el lado, así como está al lado de los consumidores, está del lado de los financistas, que también están poniendo el ojo y están diciendo, bueno, yo voy a poner mi plata, voy a buscar los retornos en las empresas que efectivamente sean más sostenibles, porque es buen negocio al final del día, porque es buen negocio porque me plantean un escenario de rentabilidad por muchos años. Entonces, todo eso está pasando, todo eso hoy día está en las agendas con más o menor fuerza, pero yo soy muy amigo también de los incentivos y de generar en positivo más que castigos, generar ojalá ciertos premios o ciertas conductas positivas a aquellos que van primero y que van movilizando tanto el mercado y las distintas industrias. Los distintos esfuerzos que está haciendo la Cámara, por ejemplo, son súper loables en eso y ojalá tuviéramos menos instrumentos de castigo, más instrumentos de fomento en pos de acelerar esto, porque la verdad que cuando se generan los incentivos adecuados y se alinean tanto los consumidores, las fuerzas financieras como las empresas, los resultados son bastante exitosos. Sí, bueno, es la eterna discusión también para que la sostenibilidad no esté solamente a cargo de una gerencia, de un área, sino que sea transversal y sea parte del negocio. Y para eso en realidad también tiene que generar finalmente algún tipo de utilidad, aunque sea una utilidad a futuro. ¿Cómo lo están viendo las empresas socias de la Cámara?
Yo diría que el desarrollo empresarial sostenible es algo que llegó para quedarse. Estamos frente a un cambio de paradigma en la forma en que se desarrollan los negocios y eso, por supuesto, que impacta a todas las áreas, unas van más avanzadas que otras, pero las organizaciones en general yo creo que están conscientes de que este es un camino sin retorno y además es un camino, no un fin. No es que un día tú no eres sostenible y al otro día sí lo eres, sino que vas construyendo en el tiempo una serie de prácticas que te hacen ser una empresa más sostenible con una mirada más de largo plazo. Yo veo también con optimismo, yo diría en general, el trayecto y el cambio que se está generando a nivel organizacional, que a nosotros obviamente nos interesa muchísimo poder ir acompañando también a las empresas en este proceso de cambio. Y ahí, tal vez solo para cerrar esta guía que acabamos de lanzar, no solo generamos estas 4 recomendaciones que son como básicas para poder comunicar la sostenibilidad, sino que también vamos a seguir trabajando en una especie de banco de casos positivos, de tal manera de que también las empresas puedan acudir a mirar quién está comunicando adecuadamente sus reportes, sus avisos, sus logos. Casos de no lo haga, usted no lo haga, de tal manera de que también vayamos generando ahí un ecosistema positivo de ir copiando lo bueno y no copiando lo que no está adecuado. Súper interesante lo de los casos, Vero, lo voy a seguir porque hay muchos casos para mandarte. Y creo que ahí también dentro de la base de la conversación de este panel es, bueno, ¿cómo logramos generar y mantener confianza finalmente? Es algo que es un valor muy preciado en los momentos de hoy y sobre todo para las empresas. Pero, Tamara, desde el lado de los ciudadanos de pie, como decías, de los consumidores, ¿cuáles son las bases para poder generar y mantener esa confianza? Y si puedes dejarnos quizás un mensaje también para el sector privado para no caer en los casos que menciona Vero. Bueno, yo creo que lo primordial aquí es que todos estemos hablando el mismo lenguaje, porque como bien decía, si vamos a tener 20.000 términos, nos va a costar comunicarnos entre los distintos sectores, entre el mismo sector, ¿cierto? Entonces la idea es poder transversalizar los distintos conceptos que vamos a estar utilizando, ponernos de acuerdo en qué y en el cómo. Desde la Fundación el año pasado estuvimos trabajando fuertemente en el proyecto de Greenwashing, que no es solo el proyecto de ley, se llama Proyectos de Alertas de Greenwashing, donde buscábamos atacar distintos frentes, o más bien que atacar, cómo poder trabajar los distintos sectores. Entonces aquí fue donde sacamos una guía de bolsillo, ciudadana de bolsillo, que no venía preparada, pero la tengo acá, ahí les voy a dejar a ustedes. Y para Que es una guía, hacen. también les voy a pasar, es una guía de bolsillo muy sencilla que resume las distintas alertas, que es el greenwashing en un par de frases, o sea, un par de líneas muy cortito. Y la idea es que yo como consumidor o consumidora, si estoy en el supermercado y veo alguna alerta que no me la sé de memoria porque ya son hartas, ¿cierto? Son 7, pueda identificarla y pueda escanear el código QR y meterme a la página y alertarlo. ¿Qué significa esta alerta? Desde la Fundación tomamos el caso, por así decirlo, y revisamos si efectivamente la empresa, marca, etcétera, está incurriendo en el greenwashing y los contactamos para ver alguna posibilidad de asesoría o de decirles, como, ¿saben qué? Están haciendo la alerta 5. Y hemos tenido buenos casos de éxito en que la empresa nos ha dicho como, oh, muchas gracias por avisarnos, y suben sus certificados, los ponen en los logos, etcétera. A veces son cosas muy sencillas y es más que nada por el desconocimiento. Y en otros casos ver una asesoría más profunda de cómo comunicar esto. Ahí estuvimos trabajando con el CERNAC directamente, que hoy en día es el cuerpo legal desde donde nos podemos agarrar. Entonces, seguir este camino de las empresas de cómo podemos asesorarlos y, bueno, al que no le interesa, ver cómo podríamos ir más allá para que le interese, porque igual pongámonos en el escenario de que esto es la comunicación transparente, pero también tenemos como transversal el cuidado de la salud planetaria.
Cuando estamos incurriendo en el greenwashing, estamos aportando en el fondo de esta crisis climática y tampoco es que tengamos muchos años más para ver cómo vamos a cambiar. Entonces igual tenemos que tener eso súper presente, que cualquier greenwashing que se está incurriendo es un aporte a esta crisis climática que queremos mitigar, que queremos frenar. Entonces igual hay que ponerle un poquito de sentido de urgencia. Si bien es cierto, es un camino, es una trayectoria, igual tenemos ahí como alguien pisándonos los talones, como la temperatura que va a ir subiendo, etcétera. Entonces, tenerlo ahí presente para ver cuáles son los siguientes pasos. Y aparte, en paralelo estaba el proyecto de ley. Entonces, con esto, de cierta forma, abarcábamos los distintos sectores. Sociedad civil, consumidores, consumidoras, empresas que quisieran informarse un poco más, asesorarse de las distintas alertas, cómo comunicarlo, y no solo grandes empresas, pasa mucho también en los emprendimientos, pequeños emprendimientos que quieren hacer las cosas bien, y claro, ahí pasa mucho que puede ser todo biodegradable, todo sustentable, y cómo hacemos que esto sea de forma más transparente y que no incurran en esto. No es solo como la gran empresa como tal. Y por otro lado, atacar el sector público para tener una normativa vigente que pueda regular esto. Entonces, con este proyecto redondeamos un poco todo lo que fue el greenwashing y obviamente seguimos este año impulsándolo fuertemente, teniendo colaboraciones clave, como por ejemplo con la Cámara de Comercio, etcétera. Pero en el fondo la idea es poder avanzar en todos los sectores de forma paralela para tener este tema ya, dejarlo sobre la mesa y que conversemos el mismo lenguaje para de tal forma avanzar mucho más rápido y con un consumo mucho más responsable, por así decirlo. Claro. Maju, tuvimos parte de una conversación más filosófica sobre este término, consejos muy prácticos también por el lado del panel, así que les quería agradecer, Verónica, Andrés, Tamara, por habernos acompañado en este encuentro organizado entre KPMG y Pauta. Muchas gracias por estar aquí y ya nos llevamos una guía de bolsillo para los consumidores, sí, una guía para las empresas y un proyecto de ley ahí a puertas de avanzar y aprobarse, así que estamos, las herramientas no nos pueden decir que no las trajimos. Y la guía comparada de KPMG que lanzamos hace unos Y la guía, muchas gracias, Andrés, la guía comparada, o sea, herramientas no sobran, nos faltan y finalmente la idea es que esto pueda avanzarse rápidamente como una buena práctica, así que ojalá haya servido para construir ese camino. Sí. María Julia, te quería agradecer también a ti por haberme acompañado aquí en la conducción de este encuentro y quería agradecerles a todos los que se estuvieron conectando hoy en este nuevo evento que hemos organizado entre KPMG y Pauta. Esperamos verlos en una próxima ocasión.